día, mi señora me hace una pregunta de que si yo tenía miedo para hacerme un control de próstata. Yo ya tenía 64 años cuando ella me pregunta. Yo le dije que yo no tenía miedo. El médico de clínico, él nunca me preguntó si alguna vez me había hecho un control de próstata. Eso salió particularmente de mi señora. Le pedíamos una orden al médico me dé para que me haga un examen. Y ahí salió que tenía inflamada la próstata, que había dos pelotitas en la próstata. Me hicimos una biopsia y resulta que era malo. Entonces le pregunté si qué era lo mejor para mí. Me dice, A ver, quedarnos tranquilo, una cirugía. Bueno, vamos a hacer una cirugía que yo no le tengo miedo a la cirugía. Ahora sí, yo siempre con esa cosa bien para arriba. Y bueno, y acá está, ya operado, no sentí nada. Y yo la recomendación que le daría a todos los hombres, que no tengan miedo, que no esperen a la edad mía que me preguntó mi señora para hacerme el control. No es nada hacerse un control de próstata. Y eso le va a servir a futuro. Le va a servir a futuro. Porque uno cuando ya después no se lo hace y por ahí tiene un problemita, como le pasó a mi vecino, y fue tarde ya. Entonces yo no quiero que pase con la gente eso. Esa, esa, esa es mi gran recomendación para el título personal. ¿Verdad? Bueno, iniciamos entonces con nuestro tema. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Arnaldo Fasoli. Él es urólogo del Instituto de Cáncer del Estado de Sao Paulo y tiene un fellowship en oncología mínimamente invasiva en el Hospital Clínica de Barcelona. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Hola Leticia, una vez más, muchas gracias por la invitación. Incluso el Instituto Oncoguía aquí de Brasil que hace esta conexión con nosotros para poder traer cada vez más información de calidad a pacientes, médicos y familiares, cuidadores de personas con cáncer. Entonces, creo que tenemos muchas personas conectadas aquí con nosotros. ¿Cuántas personas ahora, Leticia, tenemos? Solo para tener una idea. Tenemos 104 conectadas en este momento en el Zoom, pero también estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live de varias organizaciones civiles, así que nos escuchan de varios países de Latinoamérica. Perfecto. Este es muy importante e incluso este mensaje de este señor, un paciente de cáncer de próstata que ha hecho la cirugía, es un mensaje rápida y que demuestra muy bien nuestra intención con la transmisión de la información, que es que se pueda tratar el cáncer de próstata antes que sea tarde, como él mismo nos dije de un caso que él conoció. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Ves bien? Sí, doctor. Perfecto. Una cosa que es muy importante de tener en cuenta del cáncer de próstata y de las implicaciones de los tratamientos que quiero hablar es utilizando justamente esta mensaje de este señor que nos ha hablado ahora. La pregunta que empezó él era si alguien tenía miedo de hacer el control de la próstata, si tenía miedo de hacer exámenes de próstata. Y este miedo de hacer exámenes, miedo de la consulta de próstata, es una cosa muy, no sé si se puede utilizar esta palabra, pero vieja, ¿no? Las personas que tenían miedo, felizmente están cada vez más quitando este miedo porque saben y cada vez más por charlas como esta y por organizaciones como esta, estamos consiguiendo traer para los pacientes, familiares, todo, eh, información de calidad que nos muestra que no hay que tener miedo porque son exámenes, son cirugías, son tratamientos para mejorar la vida de las personas.
y no para peorar, ¿sabes? Y muchas veces las dudas que las personas tienen son cosas que para nosotros son sencillas, son fáciles de enseñar y decirles por qué queremos o sugerimos hacer un tratamiento o no. Eh, este video que está pasando ahí para vosotros es una simulación de cirugía robótica, ¿sabes? Ahí hay una uva, una fruta, que está siendo operada por robot. Y la importancia de tener este video justo en el empiezo de la charla es que el tratamiento y las implicaciones de los tratamientos han cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Desde que empecé a estudiar, incluso cuando empecé a hacer cirugías en la universidad, las cirugías eran completamente distintas de la cirugía que hacemos hoy día. Hoy día tenemos mucho más precisión, tenemos mucho más control sobre las implicaciones tanto positivas cuanto negativas de los tratamientos y el objetivo es justamente traer todo esto. Mismo cuando las implicaciones y los problemas que los tratamientos resultaban eran más graves, aún así los tratamientos mejoraban la vida de los pacientes. Hoy día, que tenemos mucho más tecnología, mucho más precisión, tanto quirúrgica cuanto de medicamentos, es indubitable que los tratamientos deben ser hechos y cuanto antes, mejor. Es mucho más fácil, es mucho más eficaz tratar a un paciente en una fase inicial del cáncer de próstata que a un paciente que el cáncer ya se ha desarrollado tanto localmente cuanto con metástasis. Entonces, para empezar, yo creo que es importante tener en cuenta qué es la próstata, dónde está y todo esto, ¿sí? Solo quitar este aquí de mi video. Un segundito. Aquí está. Entonces, la próstata es este órgano que está justo por debajo de la vejiga. Entonces, la vejiga es donde se queda la orina entre las micciones. Entonces, en cuanto no vamos al baño a orinar, la orina se queda aquí dentro de la vejiga y el sistema urinario tiene la vejiga, la uretra, que es este canal que pasa, en el caso de los hombres, por dentro de la próstata, va al pene y sale por aquí. Entonces, este es el trayecto de la orina. El sistema urinario femenino no tiene la próstata y no tiene el pene, pero sigue con la vejiga, la uretra y la salida de la uretra justo aquí. Leticia, me dije que hay muchas mujeres nos escuchando, ¿no, Leticia? Así es, doctor. Y esto es muy común, ¿sabes? Muchas veces, porque cada vez más tenemos más hombres escuchando las charlas, pero es muy común tener muchas mujeres simplemente porque tienen menos miedo y tienen más curiosidad e interés por la salud. Y cada vez más queremos cambiar esto. No queremos que las mujeres dejen de se interesar por esto, pero queremos que los hombres también, porque estamos hablando de una enfermedad puramente masculina. Las mujeres no tienen próstata ni tampoco tienen cáncer de próstata, pero tienen parejas, tienen papás, tienen hijos, tienen hermanos y amigos que tienen próstata y que muchas veces no hacen los exámenes necesarios para evitar un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, esta próstata es un órgano masculino y la próstata produce parte del líquido que va junto en la eyaculación y que es responsable por mantener los espermatozoides, ¿no? Entonces, la próstata, utilizamos el examen. ¿Y por qué se dice tanto, se pregunta tanto y el miedo que muchos pacientes tienen de hacer examen por cuenta de este? Porque para saber cómo va la próstata, si va bien, si está hinchada, si hay alguna alteración, uno de los exámenes físicos que hacemos es con el toque prostático. Y el toque prostático se hace por el recto.
Y se hace por recto por cuenta de la localización, porque si venimos por arriba, tiene la vejiga, por abajo el pene y el escroto, aquí tiene el hueso. Entonces el único acceso que podemos hacer a la próstata para sentirla con el dedo es por el recto. Y una cosa que es muy importante es que el recto, por aquí, se accesa a la próstata porque está justo colada con el recto, ¿sí? ¿Y qué buscamos? ¿Qué buscamos con el toque? El toque se busca un nódulo o alguna alteración de textura, porque sabemos muy bien, nosotros urólogos, sabemos cuál es la textura que se espera de la próstata. Y es algo amolecido, fibroelástico que decimos, ¿no? Pero si encontramos en el tacto algo más duro, como un nódulo, hay una sospecha de un cáncer de próstata, ¿sabes? Muchos pacientes me preguntan, pero mira, Arnaldo, en este dibujo el nódulo está aquí cerca del recto, entonces es más fácil, pero ¿y si el nódulo está aquí? Bien, si está aquí, no podemos tocarlo. Entonces el toque no va a hacer diferencia. Felizmente la gran parte de los tumores de próstata están en esta región, lo que hace que con el toque sea mucho más sensible. Pero alteraciones en el tacto rectal no dicen, no nos dan el diagnóstico de cáncer de próstata, pero sí una sospecha. Y una vez que tengamos una sospecha, sí, hacemos una prueba confirmatoria, que es la biopsia de próstata, que nada más es que quitar algunos trozos de próstata, enviar al patologista para que pueda mirar en el microscopio y decirnos si es un cáncer de próstata o no, ¿vale? Una vez que tengamos este diagnóstico de cáncer de próstata, o sea, si la biopsia nos viene como positiva, vamos a hacer otros exámenes que son exámenes que llamamos de estadiamiento. ¿Y qué son estos exámenes? Como por ejemplo una resonancia magnética o la cintilografía ósea. El objetivo de los exámenes de estadiamiento es saber, una vez que la biopsia nos dije que es un cáncer de próstata, o sea, que es un cáncer maligno, o sea, que es un cáncer que tiene la posibilidad de progredir, desarrollar localmente en la próstata, pero también en otros órganos, los huesos y tal, tenemos que tener en cuenta saber si en este momento que hemos descubierto el cáncer, si el cáncer sigue solamente en la próstata o si ya está en otros órganos, ¿no? Y para esto existen los exámenes de estadiamiento. Son exámenes que nos van a enseñar, por ejemplo, si el tumor de próstata es algo pequeño, como este que está aquí en blanco, o un poquito más grande que toma los dos lados de la próstata, o incluso si ya está más largo y toma la vesícula seminal, por ejemplo, o si está tomando, por ejemplo, la vejiga, el recto, justo por aquí donde hacemos el tacto rectal, o incluso el esfínter urinario. El esfínter urinario, que es esta estructura que vamos a hablar más adelante, porque a mí me toca el tema de los efectos secundarios del tratamiento del cáncer de próstata. Y seguro que un tumor como este que ves acá, el tratamiento va a tener mucho menos efectos secundarios que un cáncer como este. Este cáncer toma tanto la próstata, cuanto vejiga, cuanto músculos, cuanto recto. Entonces, un tratamiento para quitar un tumor como este seguramente es mucho menos agresivo que este y que este y que este. Entonces, si esperamos que un tumor llegue a se desarrollar como este en el dibujo que estoy enseñando, seguramente los efectos de tratamiento van a hacer mucho daño al paciente, porque el tumor está haciendo mucho daño. Entonces, nuestro objetivo es hacer diagnósticos en este punto o lo máximo a este punto. Y esto podemos seguramente descubrir con exámenes como el tacto rectal, el examen de sangre, que es el PSA, que se debe hacer en los pacientes para que podamos descubrir el cáncer de próstata antes de una situación como esa o antes de tener metástasis en otros órganos. Aquí, en este dibujo, vemos una extensión local
del cáncer de próstata, porque se desarrolló desde aquí hacia la región, pero el cáncer de próstata puede también enviar metástasis a otras regiones, incluso hasta el cerebro, ¿vale? Entonces, los exámenes de estallamiento nos dicen la extensión de la enfermedad. El cáncer de próstata, cuando está localizado o localmente avanzado, que es como este dibujo que he enseñado, tiene como varias posibilidades de tratamiento. Una de esas posibilidades muchas veces es la vigilancia activa que decimos, que es no operar, que es no hacer radioterapia u otros tipos de tratamiento, porque hoy día tenemos como con las pruebas de biopsias, resonancias, citologías y tal, tenemos como saber, por ejemplo, si es un cáncer más agresivo o menos agresivo. Si este cáncer tiene una posibilidad de se desarrollar rápidamente o no. Entonces, por ejemplo, si hacemos un diagnóstico de cáncer de próstata poco agresivo en un paciente con bastante edad, por ejemplo, un paciente de 90 años, y hacemos el diagnóstico de un cáncer de próstata que tiene un crecimiento bastante lento, por ejemplo, un cáncer que se tardará casi 30 años, y esto puede ocurrir, de un cáncer tardar 30 años para desarrollar metástasis, no hay por qué hacer una cirugía, una radioterapia o una quimioterapia en un paciente de este que con 90 años más 30 para tener un problema, va a tener problema con 120 años, ¿no? Entonces, el tratamiento para un paciente de este, en verdad que no es una buena idea, ¿no? Incluso hay pacientes que el cáncer muchas veces no se desarrolla. Y hoy día tenemos como hacer este tipo de diagnóstico, no solamente si es cáncer maligno o no, pero la velocidad de desarrollo del cáncer. Entonces, el tratamiento de vigilancia activa es una opción que incluye no quitar la próstata, no destruir nada de tejido alrededor de la próstata, y solamente vigilar para que este cáncer no se desarrolle, ¿vale? La cirugía es una opción muy buena también para el cáncer de próstata que está solamente localizado en la próstata o lo máximo un poco alrededor de la próstata, pero el cáncer que no ha tenido metástasis. De la misma forma, la radioterapia es un tratamiento alternativo muy importante que puede sí curar el cáncer, así como la cirugía, sin tener que quitar la próstata. Y esto es una cosa muy importante, pues hay pacientes que no pueden ser sometidos a cirugías por problemas cardíacos, problemas pulmonares y otros tipos de problemas, ¿no? Y hay algunas técnicas que llamamos experimentales. Estas técnicas ya muchas veces surgen como, ahora tenemos una gran idea que no va a tener efectos secundarios, que no va a tener problemas del tratamiento, pero y siempre esto se confirma. Y tenemos técnicas como ultrasonido de alta frecuencia, que es el HIFU, crioterapias, que muchas veces están desarrollando, pero a veces no curan también el cáncer o también traen efectos secundarios. Y la hormonioterapia, que voy a hablar un poco más adelante, que por más que se llame hormonioterapia, no es dar hormona al paciente sin quitar el paciente, el tumor perdón, el hormona del paciente. El hormona es la testosterona, que es el hormona masculino producido por los testículos y que el cáncer de próstata avanzado responde muy bien a la testosterona. Entonces, quitamos la testosterona, quitamos también gran parte del crecimiento, del estímulo de crecimiento del tumor de próstata, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco ahora sobre los efectos secundarios propiamente dicho que podemos encontrar con los tratamientos. ¿Sigue oyendo bien, Leticia? ¿Todo bien por aquí? Sí, todo perfecto, doctor. Vale, si tenemos alguna duda, alguna cosa y quiere apuntar, no te preocupes, puede hablarme, puede interrumpir o hacemos todo al final, ¿ok? De acuerdo. Si prefiere, lo hacemos al final, normalmente Sí. porque creo que nuestros
escuchas ya se han acostumbrado a hacer las preguntas al final. Vale. Entonces, así lo hacemos. Perfecto, seguimos. Entonces, uno de los efectos secundarios más importantes y que preocupa mucho a los pacientes no es propiamente por retirar la próstata. Muchas personas dicen que el tratamiento de cáncer de próstata seguramente va a danificar el sistema urinario o la parte sexual del paciente. Y tenemos que tener en cuenta que la próstata por sí sola no tiene función en el sistema urinario ni en el sistema sexual. Pero como la próstata está muy cerca de la vejiga y del recto, cualquier tratamiento puede danificar los tejidos que son muy delicados que están alrededor de la próstata. Entonces, por ejemplo, tenemos una gran parte de nervios y vasos donde pasan sangre que son importantes para la erección, ¿no? Para la función sexual. Y un tratamiento para cáncer de próstata puede sí afectar el sistema urinario, el intestino y la función sexual, no porque la próstata tiene esta función, pero los tejidos que están alrededor de la próstata sí que tienen esta función. Y si se hace daño a esos tejidos, sí que puede afectar todo esto. Y por eso que yo empecé con aquel video diciendo que el tratamiento, cuando muy preciso, cuando muy delicado, tiene mucho más posibilidad de tratar el cáncer sin hacer tantos efectos secundarios, ¿vale? Uno de los efectos que hemos dicho es la pérdida de orina, ¿no? Y este puede ocurrir tanto después de la cirugía cuanto de la radioterapia. Y la pérdida de orina es justo perder el control de la orina. Entonces la vejiga, que como he dicho en el piezo, tiene la función de almacenar, de guardar la orina entre una micción y otra. A veces puede pasar que no consiga más hacerlo. Pero esto, tanto para la radioterapia cuanto para la cirugía, debe mejorar. Yo voy a explicar un poco más adelante. Aquí otros problemas, por ejemplo, intestinales, son muy frecuentes después de radioterapia, porque la radioterapia hace dosis de radiación justo a la próstata, pero como he mostrado, la próstata está pegada en el recto. Entonces, la radioterapia puede sí dañar el recto, de hacer sangrado, de cambiar un poco el funcionamiento, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, sangramiento del recto, podemos tener diarrea y podemos tener urgencia para evacuar, para ir al baño, ¿vale? Esto todo es raro, pero puede pasar. Y cuando pasa, es muy dramático, es muy malo para el paciente. Y estas noticias se espalhan. Muchas veces escuchamos a alguien diciendo, mira, tal señor ha hecho una radioterapia y se quedó muy mal. Entonces, oh, no quiero hacer radioterapia. Pero tenemos que tener en cuenta que hay varios equipamientos distintos que pueden traer más precisión, más tratamiento y cada vez más la tecnología nos ayuda a mejorar estos tratamientos con más precisión para que la radioterapia va directo solamente a la próstata y que no tenga tanto daño a los tejidos alrededor, ¿no? Sobre la función sexual de erección, este es seguramente el problema más común de los tratamientos de cáncer de próstata, tanto de cirugía, cuanto de radioterapia, cuanto de hormonoterapia y los demás. ¿Por qué? Porque los nervios y los vasos que pasan alrededor de la próstata son los que hacen la erección del pene. Entonces, cualquier tratamiento, cualquier manipulación puede dañar. Y hay varias opciones de tratamiento para la disfunción eréctil, desde medicamentos, cuanto inyecciones, cuanto prótesis, y hay varias formas de controlar este daño. Muchas veces que debemos tener en cuenta es que dependiendo si el cáncer no está tan avanzado como aquel último dibujo que enseñé del cáncer, si el cáncer no está tan avanzado, es mucho más fácil. Y muchos pacientes me preguntan, Arnaldo, comprendo que el cáncer está en la próstata, comprendo que los nervios no tienen nada que ver, pero ¿por qué entonces
no quita la próstata y deja los nervios ahí. Bien, seguramente este es nuestro principal interés, ¿no? Pero ni siempre esto es posible. Para muchos hombres sí, que es la cirugía que hacemos sin dañar los nervios. Eso es lo que más queremos, ¿vale? Pero a veces esto no puede pasar porque si el cáncer ya se desarrolló y el cáncer ha tomado cuenta de las bandas laterales de la próstata donde están los nervios, no podemos mantener los nervios. El cáncer está en los nervios, ¿no? Entonces, el objetivo de hacer una cirugía que preserva los nervios es disminuir el riesgo de la disfunción eréctil y de la pérdida de orina, ¿no? Pero ni siempre esto puede pasar porque el cáncer ya puede haber dañado los nervios. Entonces tenemos que quitarlos, ¿vale? Lo mismo pasa con la terapia hormonal. La testosterona, como he dicho, en cáncer de próstata más avanzado, la testosterona debe ser quitada porque mantener la testosterona alta puede mantener el cáncer desarrollando, ¿no? Entonces, una vez que quitamos la testosterona, este es cáncer de próstata que le llamamos de hormonas sensibles, o sea, tiene una sensibilidad a la cantidad de testosterona que tenemos. Si bajamos la testosterona, bajamos también el desarrollo del cáncer y muchas veces conseguimos reducir drásticamente la velocidad de crecimiento del cáncer de próstata, ¿sí? Pero seguramente si quitamos la testosterona, que es la terapia de deprivación androgénica, disminuimos la testosterona del cuerpo del paciente, hacemos como se bajamos todas las funciones masculinas, incluso de libido, de musculatura y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se remover los testículos? ¿Vale? Es una castración. Hay varios efectos secundarios de la castración, por ejemplo, los propios huesos. Nuestros huesos necesitan de testosterona para quedarse bien, por ejemplo, y una vez que quitamos la testosterona podemos haber una disminución de la fuerza de los huesos. Entonces tenemos que hacer tratamientos de prevención para que los huesos no se queden tan frágiles. Y hay cómo hacerlo. Pero todo tiene que ser visto como un tratamiento conjunto, no es solamente quitar la testosterona, tenemos que tener en cuenta todo lo que esto puede ocasionar y ahí sí dar los medicamentos juntos con este. ¿Sí? Entonces, una vez más, listando todos los tipos de tratamientos que tenemos para el cáncer de próstata y voy un poco más en la cirugía, que es mi principal especialidad y que muchos pacientes tienen miedo de la cirugía por cuenta de los efectos colaterales, efectos secundarios de la cirugía y es más fácil explicar sobre esto. Entonces, una cosa que es muy importante de tener en cuenta es que el cáncer de próstata es una enfermedad que le llamamos de multifocal. ¿Qué significa eso? Significa que en su gran mayoría, en gran parte de los cánceres de próstata, el cáncer no está solamente en un punto de la próstata, pero sí en varios puntos. Y es por eso que los tratamientos focales, como hacemos, por ejemplo, en tumor, en cáncer de riñón, en que podemos quitar solamente el tumor y dejar el riñón ahí, el resto del riñón funcionando, para próstata esto no está bien establecido. En su gran mayoría podemos tocar con el tacto retal un nódulo de la próstata, la resonancia nos muestra que el cáncer está solamente ahí, la biopsia nos muestra que está solamente ahí, pero cuando quitamos la próstata y enviamos a un patólogo para mirar en el microscopio, nos dije que el cáncer de próstata estaba en varias otras partes. Entonces, si tratamos solamente aquella parte donde hemos encontrado el cáncer, podemos dejar ahí más cáncer que sigue desarrollando. Entonces la cirugía, básicamente la cirugía de cáncer de próstata, por ser una enfermedad multifocal, quitamos la próstata totalmente. Por eso que el nombre de la cirugía es próstata vesiculectomía radical, en que quitamos toda la próstata
y las vesículas seminales que se quedan aquí por detrás de la próstata, donde se acumula el líquido del semen antes de la eyaculación. Entonces aquí cuando tenemos la próstata, aquí cuando la quitamos, ¿vale? Una cosa que es muy importante, miren, aquí, este es el músculo, el esfínter urinario, que es aquel que enseñé en el empiezo de la charla, que es lo músculo que es lo más importante para mantener la continencia de orina, ¿vale? O sea, mantener la vejiga con la orina. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos de la cirugía. Lo principal, el primero es el oncológico, que es curar el cáncer. El paciente tiene un cáncer que se va a desarrollar. ¿Qué queremos? Quitar el cáncer y parar este desarrollo. Y si hacemos en la fase inicial, o sea, cuando el cáncer está justo en la próstata, sin síntomas, sin acometer el recto, sin acometer la vejiga, solamente en la próstata, tenemos más de 90% de cura. O sea, quitamos totalmente el cáncer, el paciente no tendrá que hacer nada más de tratamiento adicional. Pero tenemos que tener en cuenta el objetivo funcional. ¿Qué es el objetivo funcional? Tratar el cáncer, pero que el paciente pueda seguir con su vida normal, su vida habitual. Siga trabajando, siga caminando, siga urinando normalmente, siga teniendo sus relaciones sexuales y tal, ¿vale? Y lo más importante es pensar entonces en los efectos colaterales, que en el caso de la cirugía, los peores son la continencia de orina que puede perder y la potencia sexual. He dicho antes del problema del intestino, que está mucho más centralizado en el problema de la radioterapia que la cirugía, ¿vale? Pero entonces aquí vamos a tener en cuenta esta cuestión urinaria y sexual. Empiezo por la cuestión urinaria. Este dibujo es de una vejiga de una mujer, pero la musculatura aquí nos enseña muy bien cómo funciona todo. Aquí tenemos la vejiga que eleva la orina y aquí el esfínter urinario que es un músculo que se queda contraído cuando no queremos orinar. Entonces ahora estoy aquí en la charla, la gran mayoría de las personas creo que no deben estar en el baño en este exacto momento. Entonces casi nadie aquí que estamos hablando está orinando ahora. Entonces probablemente la musculatura de la vejiga está relajada, recibiendo orina que viene de los riñones y el esfínter, que este es músculo que asegura la orina, que mantiene la orina dentro de la vejiga, este está contraído, ¿vale? En el caso del hombre, la próstata está justo de aquí. Aquí tenemos la vejiga arriba y la uretra pasa por dentro de la próstata, pasa por el esfínter, aquí interno, el esfínter externo y ahí va a la orina. ¿Por qué este dibujo? Este dibujo porque aquí tenemos la vejiga y aquí el cáncer, que ya está tomando el esfínter urinario. Este sí, seguramente, si quiero quitar todo el cáncer, voy a tener que quitar también el esfínter urinario. O sea, yo voy a quitar el control de orina que este paciente tiene. Y esto es que no queremos tener. Entonces, si mantiene el esfínter, se mantiene la continencia. Y para quitar la próstata y mantener el esfínter urinario intacto, hay que tener tanto precisión y por eso que se desarrolla tanto la tecnología para aumentar la precisión de la cirugía, cuanto que el cáncer no tenga avanzado hasta aquí, que esté más localizado solamente dentro de la próstata. De la misma forma, la parte de la potencia sexual. Nosotros tenemos bandas laterales que son de nervios y vasos que pasan justo colados a lo lateral de la próstata y van al pene. Y estas bandas son muy importantes para poder hacer la erección del pene. Entonces, si podemos mantener estas bandas intactas, como he dicho anteriormente, tenemos la potencia sexual. Pero si el cáncer ya está tomando cuenta aquí de esta región, para quitar el cáncer tenemos que quitar también estas estructuras.
Y en estos casos, la resonancia, por ejemplo, o un PET, nos traen esta información muchas veces antes de la cirugía, si hay algún señal de daño en estos nervios antes de la cirugía, porque si el examen de estallamiento me enseña, mira, al lado aquí en esta banda hay señal de acometimiento por el cáncer, yo voy a la cirugía para quitar esto, yo no voy a dejar, yo tengo que quitar esto también, porque hace parte del propio cáncer, hace parte del tratamiento, quitar esto. Y si quitamos este, probablemente vamos a dañar la potencia sexual. Y en los tratamientos que siguen, tienen que tener en cuenta que esta banda ya no existe y vamos a utilizar otras estrategias, otras alternativas, como los medicamentos para intensificar y mejorar la erección solamente con una banda, por ejemplo. ¿Vale? Para esto, el planeamiento cirúrgico es fundamental. Y para eso utilizamos las tomografías, las resonancias y todo esto para poder tener en cuenta dónde está el tumor, dónde están los órganos y cómo hacemos. Y esta es, por ejemplo, aquí tenemos el robot por detrás y muchas veces podemos mirar los exámenes de resonancia y tal antes de la cirugía, justo por equipos muy modernos. Las técnicas de hacer la cirugía cambian mucho. Hace un par de años solo habíamos la técnica abierta y la técnica abierta nada más es lo que una incisión que hecha en el abdomen o en el períneo para poder llegar a la próstata. Y en los últimos años hemos desarrollado cada vez más la cirugía mínimamente invasiva, que no se hace una gran incisión, y sí algunos puntos por donde pasamos los trócares que llamamos, y estos trócares son donde van las pinzas de laparoscopia y robótica para poder accesar la próstata y el cáncer de próstata con menos daño. La cirugía abierta, hacemos entonces esta abertura del abdomen del paciente y aquí miramos la vejiga, la próstata y los nervios que están alrededor. Pueden ver que son varias estructuras que están aquí alrededor y no tenemos esta visión en la cirugía abierta. Este es un dibujo, pero si podemos tener esta visión sería maravilloso, no habría daño, ¿vale? Y cuando decimos de la robótica de la laparoscopia, en vez de hacer un corte grande, tenemos algunos puntos donde pasamos trocares de 5 milímetros, de 10 milímetros, y por esos puntos pasamos las pinzas. Esta es una imagen intraoperatoria de una prostatectomía robótica. Entonces estamos mirando hacia dentro del paciente. Aquí tenemos una tijera, tenemos una pinza de precisión que llamamos Maryland, una pinza ProGrasp. Cada pinza de esta ha entrado en el paciente por incisiones de menos de 1 centímetro, ¿vale? Y aquí tenemos entonces como si fuesen esos túneles, que son los trócares que he dicho, y por esos túneles pasamos las pinzas que son extremadamente delicadas. Una cosa que los pacientes siempre preguntan es la diferencia de la laparoscopia y de la robótica. La robótica es también laparoscópica porque estamos mirando por una cámara. Mira, aquí la del paciente, aquí estoy yo haciendo la cirugía laparoscópica. Esta es una cirugía para cáncer de testículo, ¿vale? Pero vale porque esta es la posición que nos quedamos durante muchas horas cuando estamos haciendo la cirugía. Y aquí estoy mirando hacia una pantalla que está un poco lejos de mí. En esta que es la cirugía robótica, la pantalla está justo a mi ojo. Entonces tengo una visión mucho mejor de lo que pasa dentro del paciente. Esta pantalla normalmente es una pantalla con televisión normal en 2 dimensiones. Esta es una pantalla en 3 dimensiones. El control que tengo aquí con las manos y la posición me hace daño, ¿sabes? El confort del cirujano no es lo mismo que aquí en la robótica. Entonces, muchas veces el empiezo de una cirugía como esta está muy bien, pero con el pasar de las horas de cirugía se queda muy cansado y a veces justo a la hora de separar los nervios del tumor está más cansado, no está tan atento por cuenta de dolor en los músculos, de las manos, los brazos. Aquí está todo muy ergonómico, ¿no? Está apoyado y se queda mucho más concentrado.
Aquí, entonces, aquí está el paciente y el equipo quirúrgico se queda junto con el paciente, junto con el robot. Muchas personas tienen la idea de que la cirugía robótica es un robot que apretamos el play y decimos como quita la próstata y él hace todo solo, ¿no? Pero no, nosotros nos quedamos juntos y controlamos el robot por un consola que voy a enseñar un poco más adelante, pero siempre se queda alguien junto con el robot y junto con el paciente todo el tiempo. Aquí tenemos un video. Leticia, yo voy a empezar este video. Es un video de unos 4 minutos, si no me acuerdo bien. Sí, 4 minutos, en que enseño mejor la práctica de cómo es el robot. Si no escuchas bien, dime y paro la transmisión, ¿vale? Adelante. Si no se escucha, doctor, creo que para compartirlo tiene que seleccionar la opción compartir audio del equipo. Si deja de Vale. compartir y vuelve a compartir, en Zoom abajo le aparece una opción que dice compartir audio del equipo. A ver. Compartir el audio, vale. Cirúrgica robótica do hospital particular. Então a gente está aqui numa sala cirúrgica robótica do hospital particular, aqui em São Paulo. Eu vou mostrar alguns detalhes ¿Se oye así? Sí, sí se oye. Vale. para vocês. Esse aqui é o robô da Vinci Xi, ou XI, né? É um dos robôs mais modernos que tem, na verdade no Brasil é o mais moderno que a gente tem. E esse é o console do cirurgião. Então é daqui que a gente vai comandar o robô. Então vocês vão ver que eu tenho 2 manoplas aqui por onde eu vou mexer as mãos. Tudo aqui que eu fizer aqui vai repercutir lá no carrinho do paciente. E aí, tudo que acontece lá dentro eu consigo ver através dessa lente aqui em 3 dimensões. Então se vocês forem ver, eu tenho aqui as pinças que abre e fecha, gira, vai para frente e para trás. E eu tenho também aqui os pedais que vão fazer esse controle. Então aqui quando eu piso aqui eu consigo movimentar a câmera, aqui eu consigo melhorar o posicionamento das minhas pinças. Esse pedal lateral é para eu trocar de braço, eu explico para vocês na aula. E aqui estão os pedais dos bisturis elétricos, corte, coagulação, tudo isso. E tudo que eu fizer aqui vai repercutir lá dentro. O que eu assisto aqui, o controle que eu tenho aqui, o pessoal de sala tem aqui nessa tela lateral também, que fica bem junto aqui do console. Então o pessoal já limpou aqui para a gente poder fazer essa filmagem. Esse aqui é o robô, o XI. Então vocês veem que ele tem 4 braços. Esses braços eles são articulados, então a gente consegue mexer. Isso aqui eu estou mexendo aqui, mas sem dúvida na hora que ele está acoplado no paciente, todo o controle é através ali do console. Então aqui a Adriana, nossa instrumentadora, vai mostrar. Esse aqui é o trocáter que eu já mostrei para vocês na aula. A gente acopla esse trocáter no braço do robô, né? A gente pode encaixar, tem o botãozinho do clutch aqui, né, Adri? Então esse trocáter, pode encaixar, ele fica encaixado aqui, perfeito. E isso aqui, ó, pode soltar um pouquinho, Adri, só mostrar. Aqui é onde fica a pele do paciente, vai ficar nessa altura. Então toda a movimentação que o braço fizer, ele vai manter estático na região que tiver na pele do paciente, exatamente para não machucar o paciente, tá bom? Outra coisa importante aqui é a própria ótica, né? Então essa aqui, vocês estão vendo que tem uma ótica de 30 graus, a gente tem a ótica de 30 graus, ótica de 0 graus, e aqui está o carrinho do paciente, carrinho de controle, onde a gente tem o insuflador de gás, o bisturi elétrico e toda a central que vai transmitir os comandos lá do console até o braço do robô. A Adri já me deu um toque aqui, que ela está mostrando a pinça laparoscópica, a pinça robótica. Ela encaixa aqui nesse trocáter, e aí, a partir do momento que a gente encaixa aqui, perfeito. É porque ele não está encaixado lá, tá sem o plástico, por isso que ele não está indo certinho.
Então ele é bastante sensível, você vê que ele não detecta, como a gente está sem o plástico estéreo aqui, ele não está deixando a gente usar, mas é basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Uma boa aula para vocês. Só o movimento aqui que a Adriana mostrando. Então é isso aqui que a gente faz. Tem todos esses movimentos. E a gente tem várias pinças, né? Essas aqui são as pinças do robô, a gente vai trocando conforme a necessidade de uso. Então a gente tem desde pinças de apreensão até pinças de corte. Então são várias pinças que a gente vai trocando ali no robô de acordo com a necessidade, tá bom? Perfeito. Então, aqui temos, voltou a me... ¿se oye bien, Leticia? Sí, sí, doctor. Vale, perfecto. Yo estaba en el video hablando en portugués, ahora tengo que cambiar otra vez. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos una imagen del quirófano, ¿vale? Aquí es una simulación, este es un funcionario nuestro del hospital. Entonces, aquí dentro del quirófano, aquí se queda el control del robot, aquí se queda el robot, los instrumentales que utilizamos, y aquí para tener en cuenta la precisión, por ejemplo, de la cirugía. Entonces, como aquel video que enseñé en el empiezo, de la uva, que estamos quitando la cáscara de la uva, aquí estamos quitando las fibras que son laterales a la próstata, y este tipo de visión es fundamental para nosotros. Estas estructuras que miramos aquí son estructuras que cuando hacemos solamente la cirugía abierta no podíamos ver, ¿vale? Entonces tenemos estos clips que ligan los vasos, que ligan las estructuras y dividimos lo que queremos quitar de lo que queremos dejar en el paciente, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, son las vesículas seminales que en esta cirugía específicamente no están acometidas, entonces se quedan bien y podemos quitarla muy bien del paciente, ¿vale? Entonces, el tratamiento del cáncer de próstata, él puede ser curativo cuando tenemos un cáncer que no está muy avanzado, cuando es un cáncer localmente avanzado o localizado solamente en la próstata, o tenemos el tratamiento paliativo, que es cuando nuestro objetivo es solamente hacer el control del cáncer y no quitar totalmente, porque es un cáncer que ya está mucho más avanzado, muchas veces ya tomo cuenta de desarrollo de toda la región del recto, de vejiga y todo lo demás. Pero con planeamiento y experiencia tenemos cómo utilizar la tecnología, esta tecnología cada vez más desarrollada, más avanzada, para disminuir los efectos secundarios de las estructuras. Una vez más, vale lembrar que quitar la próstata no es el problema, no es por estar sin próstata el que el paciente tendrá problemas de función sexual o problemas urinarios o problemas intestinales, y sin los daños que se hace por el tumor o por el tratamiento, porque estas estructuras sí alrededor de la próstata que son muy importantes y no deben pasar por daños, no debemos dañarlos con el tratamiento, sea una cirugía, sea una radioterapia, sea una quimioterapia, una braquiterapia, crioterapia o cualquier de las opciones de tratamiento que tenemos hoy día, ¿vale? Espero que tengan comprendido y seguimos con las preguntas de todos. Muchísimas gracias, doctor. Le empiezo a leer los comentarios que tenemos aquí. Beatriz Raya Sosa dice, wow, para las personas que somos visuales, su presentación está excelente. Esmeralda del Valle dice, excelente ponencia, felicitaciones. Carlos Elizarrarás, gracias. Se han disipado muchísimas dudas que tenía sobre la próstata. Y bueno, inicio con las preguntas, doctor, y la que es de rigor. ¿A qué edad debe hacerse la primera revisión de próstata? La primera revisión de próstata, por más que yo pueda dar una edad, esta pregunta parece sencilla, ¿no, Leticia? O sea, la edad es 40, es 45, es 50. Parece una pregunta sencilla, pero no es. Es una pregunta bastante polémica. Y te digo por qué. Como hemos dicho, el tratamiento del cáncer de próstata tiene efectos secundarios. No es solamente quitar la próstata y ya está. Entonces, ¿se acuerdas en la charla que he dicho de la vigilancia activa?
Y la vigilancia activa existe porque algunos tumores de próstata son tan de bajo riesgo de desarrollo que los efectos secundarios del tratamiento pueden ser peores, pueden causar más daño que el propio cáncer si es un cáncer de bajo riesgo. Entonces, por este motivo, algunas veces, incluso en Estados Unidos, se ha dicho que no se debía hacer la búsqueda de cáncer de próstata en pacientes que no tienen síntomas. Y este ha causado un gran daño a muchos pacientes y a una población, porque después de algunos años que dejaron de hacer el control para pacientes sin síntomas, empezaron a aparecer los pacientes con cáncer de próstata bastante avanzado y que no habían hecho tratamiento porque no se había descubierto el cáncer en la fase inicial. Entonces, todo lo que hemos dicho del cáncer es que si tratamos en la fase inicial, perfecto, muchas veces tenemos más del 90% de cura. Y si dejamos para que este cáncer se deje más desarrollado y ocupe y tome cuenta de otros órganos, el tratamiento es mucho peor. Entonces, lo que debemos hacer es entender, comprender para cada paciente cuál es el riesgo que este paciente tiene de desarrollar el cáncer de próstata. Y dependiendo de este riesgo, y le vamos en cuenta, por ejemplo, tanto edad, que empezamos por 40, 45 años de edad, o histórico familiar, o sea, pacientes que tengan en su familia padre, tío, abuelo, hermano, que tengan tiene cáncer de próstata y la edad que estos familiares tengan desarrollado el cáncer de próstata, es importante que este paciente haga los exámenes antes de los otros. ¿Y qué es antes de los otros? Normalmente decimos alrededor de 50 años para los que no tienen antecedentes o 45 para los que tienen. Y uno de los factores de riesgo que debemos tener en cuenta es pacientes afrodescendentes, o sea, pacientes de piel negra que tienen un riesgo más grande, más importante de cáncer de próstata, más agresivo. Entonces, si tiene familiares con cáncer de próstata, si es afrodescendente, este es muy importante para hacer el control antes, alrededor de los 45. Por volta de los 50, alrededor de los 50 años, sin duda, debe ir a un urólogo para hacer las pruebas o por lo menos conversar, hablar con el urólogo y preguntar, mira, ¿tengo riesgo o no tengo riesgo de tener un cáncer de próstata? ¿Cuál es este riesgo? Y tenemos nosotros herramientas para calcular este riesgo y con base en este cálculo saber si debemos o no hacer pruebas. Entonces, mi recomendación, y no es mi recomendación, es la recomendación general hoy día, es cuando haga 40 años, hacer una consulta con un urólogo, punto. No es para hacer PSA, no es para hacer tacto retal, no es para hacer biopsia ni tampoco resonancias magnéticas. Y sí, para hablar con un urólogo y hacer una evaluación individual para cada paciente si tú tienes o no tienes riesgo y cuál es este riesgo de tener el cáncer de próstata. Y junto con este urólogo, discutir si es importante hacer los exámenes o no. Incluso porque en esta conversa, en esta consulta con el urólogo, hay que llegar a algunas conclusiones. Por ejemplo, si llegamos a la conclusión que el paciente tiene un cáncer de próstata, pero es un cáncer de bajo riesgo, que no debe hacer tratamiento activo, que no debe hacer cirugía, si este paciente comprende esto, si entiende esto. Porque si hacemos, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer de próstata de bajo riesgo, es un cáncer que probablemente no iría a desarrollar y no iría a traer metástasis para este paciente, y este paciente no iría a tener nadie de problema a lo largo de toda su vida. Pero muchas veces, por haber hecho este diagnóstico, el paciente se queda con una ansiedad muy grande y piensa, no, tengo un cáncer, tengo que tratar.
Entonces, para este paciente específico era mejor si nosotros no hubiésemos hecho el diagnóstico, ¿comprende? Entonces, por eso es importante hablar, conversar con el urólogo. Y hoy día, yo he visto en el vídeo, antes de la charla, de Luciana Holtz, que es la presidenta del Instituto Oncología aquí de Brasil, y hablando que sí, que hoy día tenemos muy bien, mismo con la pandemia y tal, de cómo hacer estas evaluaciones, incluso online. Hoy he hablado con una paciente que venía de Paraguay, a Brasil, para hacer el tratamiento. Y ha habido presencial porque lleva un tumor de riñón y tiene que hacer cirugía. Pero tenemos mucho cómo hacer consultas online dentro del país donde están vosotros, de toda Latinoamérica. Las consultas online durante la pandemia están cada vez más frecuentes, más sencillas de hacer. Y hoy, mire, estamos hablando con más de 200 personas online ahora, en vivo, y podemos hablar y discutir cada caso con cada paciente, ¿sabes? Entonces, es mucho más fácil y muchas veces una cosa que los pacientes, hombres, tienen miedo, como hemos dicho en el piezo, es el miedo del tacto retal. Y el miedo del tacto retal es un miedo que no es fundamentado porque en fin, yo siempre enseño esto para los pacientes. El tacto retal yo hago con este dedo, ¿vale? Este dedo es mucho más pequeño que las fezes de evacuación que hacemos cada día, ¿sabes? Entonces, el problema de hacer un tacto con un dedo es una cosa mucho más de la cabeza del paciente, de pensar que va a ser violado o alguna cosa así, do que cualquier otra cosa, porque esto no molesta nada si hace el examen, el tacto rectal de forma habitual, sencilla y tal. Y otra cosa, el examen no es obligatorio. Un paciente que venga a una consulta solamente va a hacer el examen de tacto rectal o las pruebas de sangre si él quiere hacer. Nadie lo va a agarrar y decir, no, tiene que hacer el examen. No, que no. No es así. Entonces, el papel del urólogo y el papel de los médicos es dar a los pacientes la información necesaria para decidir si él quiere o no quiere hacer una pesquisa, hacer un examen, hacer incluso una cirugía. La decisión tiene que venir del paciente, de los familiares. El urólogo, el oncólogo, los médicos están ahí para traer información y junto con los pacientes y los familiares decidir cuál es para cada uno la mejor alternativa, sea una cirugía, una quimioterapia, una radioterapia o incluso no hacer nadie de examen, ¿sabes? Entonces, esto es importante de tener en cuenta. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que este es un tema que siempre en los que estamos en el tema de cáncer de próstata es un reto, ¿no? El tratar de sensibilizar sobre la importancia de quitar todos estos mitos, todas estas ideas para hacer los estudios. Tenemos muchísimas preguntas, doctor. Tenemos poquito tiempo, pero no sé si leerlas del Facebook o las que tenemos aquí, pero voy a iniciar con una de las que vemos por aquí. ¿Por qué muchos doctores prefieren la cirugía radical como primera opción, aún en etapas iniciales del cáncer, y no consideran otras opciones que pueden ser menos invasivas? Leticia, es justo lo que he hablado. Nosotros tenemos que tener en cuenta muchos factores, incluso la agresividad del tumor y cómo está el paciente de salud. Hay pacientes que por cuestiones cardiológicas o neumólogas o cualquier cuestión de salud no pueden seguir con la cirugía, entonces buscamos alternativas. Y a veces la pregunta va a ser un poco difícil porque pregunto, ¿por qué algunos quieren siempre hacer cirugía? Esto no creo que sea verdad. Que la cirugía no es el mejor tratamiento para todos los pacientes. Hay que hacer un análisis individual para cada paciente y tener en cuenta mucho el interés del paciente. Hay pacientes que no quieren hacer cirugía. ¿Por qué no quieren? Porque tienen miedo. Y esto hay que ser comprendido. Entonces, tenemos que tener en cuenta de los tratamientos disponibles para cada tipo de cáncer
para cada agresividad de cáncer, cuál tratamiento es lo más recomendado. Y tener en cuenta que no tenemos solamente una opción, tenemos 2, 3, varias opciones, y estas opciones tienen cada opción que tener en cuenta la chance de cura de este cáncer y los efectos secundarios que este tratamiento puede traer. Y tenemos que hacer una prueba si la chance de cura es más grande con una cirugía, por ejemplo, pero los efectos secundarios para un paciente que no puede ser sometido a cirugía, los efectos secundarios son peores, entonces este paciente no vamos a operar, este paciente va a hacer algún otro tratamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta la chance de cura del cáncer versus los efectos secundarios de este tratamiento y ahí llegar a la conclusión mejor para cada paciente. Perfecto, doctor. Tenemos aquí una pregunta. Mi esposo tiene 62 años. En junio del 2009 se diagnosticó con la próstata inflamada. Le dieron tratamiento y le recomendaron cirugía. A la fecha no se ha operado y ya no regresó al urólogo. ¿Qué riesgo tiene? Depende mucho de qué considera próstata inflamada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay varias molestias, varias enfermedades de la próstata que no son cáncer de próstata. Tenemos, por ejemplo, la hiperplasia benigna de la próstata, que es un aumento, es cuando la próstata está larga y este obstruye la orina. Y esto muchas veces no tiene nada que ver con el cáncer de próstata. Hay pacientes que tienen próstatas muy largas y que tienen muchos síntomas de obstrucción urinaria por cuenta de la próstata, pero que no tienen riesgo, casi nada de riesgo de cáncer de próstata. Y hay pacientes que tienen muchas veces lo que decimos de próstata inflamada, que es una próstata que le llamamos de prostatitis, que es una inflamación de la próstata, así como tenemos la apendicitis, la amigdalitis, la rinitis, tenemos varias inflamaciones de órganos y la próstata también puede tener una inflamación como esta, que muchas veces es temporaria y con antibióticos mejora y ahí está, y el paciente no tiene nada más que eso. Entonces, tener la próstata inflamada una vez en la vida muchas veces no representa un riesgo aumentado, un riesgo mayor, más grande de cáncer de próstata. Entonces, estos pacientes que tienen algún problema de próstata deben sí investigar y normalmente la investigación empieza con un PSA, que es el examen de sangre, y a veces exámenes de imágenes como ecografía, resonancia y el propio tacto retal en el examen físico. Entonces, es muy difícil decirle el riesgo sin saber histórico familiar, sin saber el resultado, por ejemplo, del PSA del paciente y comprender si esta inflamación que ha dicho esta señora del esposo de ella, si esta inflamación era algo temporario que ahora ya no está más, o si es un paciente que sigue con síntomas de obstrucción urinaria, a veces fiebre, dolor y sangrado en la orina que puede pasar dependiendo de la inflamación, por ejemplo. Entonces, sin duda, ese es un paciente que debe sí ir a urólogo y discutir y hablar sobre estas dudas, hacer algunas pruebas, incluso con examen, por ejemplo, con el tacto retal, pero si el paciente no quiere hacer el tacto retal, que deje claro y que no es obligatorio y hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Gracias, doctor. Nos pregunta Cuauhtémoc Morán, después de mi cirugía radical de cáncer de próstata hace 5 años, ¿puedo restablecer mi sistema urinario? Sí, sí se puede. Depende mucho de cómo ha sido la cirugía. Si era un cáncer localizado solamente en la próstata y la cirugía dejó el esfínter, que es aquel músculo que he dicho que es fundamental para el control de la orina, si el esfínter está ahí y no ha sido dañado por el cáncer o por el tratamiento, podemos hacer, por ejemplo, fisioterapia. La fisioterapia es muy importante para la recuperación muscular de este sistema urinario. Y a veces, si por algún motivo, sea porque el cáncer ya estaba muy avanzado o
porque se ha dañado el esfínter durante el tratamiento o alguna cosa así. Hay otros procedimientos como tanto fisioterapia, cuanto medicamentos, cuanto cirugías, y estas cirugías son muy parecidas con las cirugías que conocemos de las mujeres que tienen incontinencia urinaria. Por ejemplo, utilizamos los slings, que son tiras para aumentar la presión en la uretra y con eso asegurar un poco más la orina, o los esfínteres artificiales. He dicho del músculo del esfínter, que es el músculo que nosotros tenemos, que nos hace este control de orina, pero este esfínter urinario, hay estructuras que se llaman esfínter urinario artificial, y este esfínter es una cirugía también, que se pone una válvula para cerrar la vejiga y para que no pierda la orina. Entonces, después de la cirugía hay varias opciones y para cada paciente hay una opción que es mejor que otra, dependiendo de cómo está la pérdida de orina. Gracias, doctor. Nos preguntan, en cáncer de próstata con metástasis en la columna, ¿cuál es la mejor opción? ¿Operar o quimioterapia? Con pacientes con metástasis, normalmente la cirugía ya no tiene el papel de cura. Esto es una cosa muy importante. Nosotros hacemos la cirugía con la intención de cura o de control de problemas y síntomas en la vejiga y síntomas urinarios, ¿vale? Entonces, si tenemos un cáncer de próstata que está localizado solamente en la próstata, el tratamiento localizado con cirugía o radioterapia es muy importante, tanto con intención de cura, o sea, del cáncer no seguir desarrollando dentro del cuerpo, como de control local, para que el cáncer no traiga problemas urinarios. Pero si es un paciente que ya tiene metástasis en la columna, hacer la cirugía de próstata no va a traer cura del cáncer para él, porque ya tiene cáncer en la columna. A la cirugía tiene un papel, sí, en estos casos, sí el paciente tiene mucha obstrucción de orina por cuenta de la próstata. Entonces la cirugía no es más quitar totalmente la próstata con la intención de quitar totalmente el tumor, porque el tumor está en otros sitios también. Entonces, la cirugía el papel de cirugía en este tipo de paciente es solamente mejorar el vaciamiento de orina de la vejiga y no curar el cáncer. Para estos pacientes, el tratamiento seguramente es con más hormonoterapia o quimioterapia, dependiendo de que el oncólogo o urologo piensa sobre el desarrollo de este cáncer. El empiezo siempre con una hormonoterapia, como he dicho, quitando la testosterona de este paciente para los pacientes que consideramos cáncer hormonosensible, ¿vale? Pero una vez más, cuando ya tiene metástasis, no hablamos más de cura del cáncer y sí control del cáncer, para que no siga desarrollando y que no va a otros sitios, a otros órganos y que no traiga tantos problemas del paciente. Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente ya estamos a las 5 de la tarde y tenemos que concluir esta ponencia, pero le leo algunas de las felicitaciones. Gracias, doctor Fasoli, por su clara explicación. Quedé impactada por el robot, fui instrumentadora y solo conocí la técnica tradicional. Liliana Landín nos dice, excelente ponencia, muchas gracias. Nair Silva Calderón, fascinada con tanta información tan importante. Excelentes ponencias, felicidades para todos los colegas, agradecida desde Venezuela, la doctora Nair Silva. Y bueno, doctor, quedaron preguntas. Quiero pedirle lo mismo que le hemos pedido a todos nuestros ponentes durante el Congreso, y es que nos permita contactarlo para hacerle las preguntas que se quedaron aquí pendientes y poder subir las respuestas a nuestro blog para que los participantes pues no se queden con ninguna duda. Agradecerle nuevamente muchísimo. Vamos a presentar por favor su diploma que lo tenemos ahora de forma virtual. Y mientras, bueno, ahí ya lo pueden ver, agradecemos al doctor Arnaldo Fasoli por su participación como ponente en el tema cáncer de próstata, implicaciones de los tratamientos, que se lo haremos llegar de forma física. Un agradecimiento, como usted mencionaba, a Instituto Oncoguía en Brasil, quienes son miembros de Molacap y quienes nos apoyaron a coordinar este taller, y lo agradecemos muchísimo, doctor. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Leticia. Agradezco la invitación y agradezco por la iniciativa de vosotros de traer información a los pacientes. Muchas veces sabemos que las personas que tienen esta disponibilidad para ayudar a los otros muchas veces han pasado por algunos problemas personales y esto motiva a muchas personas y hay otros que no, que simplemente tienen la posibilidad de traer información, saben cómo hacerlo y seguramente vosotros están haciendo un trabajo muchísimo importante para muchas personas y me alegro mucho de poder ser parte de esto. Entonces, muchas gracias una vez más y pueden contar con mi ayuda siempre que necesario.